Bueno, ahora tenemos al doctor Javier, Jorge Javier Carabeo y Anduaga, médico cirujano, especialista en psiquiatría y psicoanálisis, maestro en salud pública y doctor en ciencias de la salud, investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, buenas noches y espero que no estén demasiado cansados. Vamos a abordar este tema, el manejo de la opinión pública. ¿Les suena? De redes sociales y pregunto, ¿es barbarie, civilización? O como se vio desde ayer, pues estamos en una situación donde ambas están presentes, ¿no? Etimológicamente, civilización nos dice, la palabra viene del latín civitas, ciudad, que entronca con civitio o sentimiento comunitario y de civis a través de civil y civilizar. Pues nos está hablando de una cierta etapa o de una cierta etapa dentro del desarrollo del humano. Una civilización, nos dice, es una sociedad compleja y por tanto sus rasgos definitorios son su forma de organización, sus instituciones, su estructura social, así como su tecnología o la tecnología disponible y la forma de explotación de los recursos disponibles. Esto es social. Lo social necesariamente genera una forma de relación con la naturaleza y la forma de relación entre los seres que allí se han identificado como una unidad. Si lo vemos en un sentido amplio, hablamos de civilización que pasa a ser sinónimo de cultura, que engloba necesariamente visiones del mundo. Mi gato no tiene visión del mundo, pero los seres humanos sí tenemos una visión del mundo. Nos movemos en algo más que el espacio, sino creamos un mundo. Y ese mundo, pues obviamente, está lleno de ideas. Las ideas son representaciones. Las creencias, los valores, las costumbres, las leyes, las instituciones, que todo esto son lo que suele aplicar de la manera más general para hablar de civilización. Un nuevo concepto dice, la civilización empieza a aparecer cuando se establece un sistema de vida factible. ¿Vale? Es decir, una relación apropiada entre el hombre y la naturaleza de acuerdo con las características de una región determinada. Es al final del siglo pasado. Pero suena interesante, ¿no? Porque entonces no podemos generalizar, ¿no? De hecho, bueno, la gente que vivió o la gente que vive en el norte de este país viven en unas condiciones diferentes de las que viven en el sureste, ¿no? Y obviamente eso influye necesariamente en la percepción de los otros, ¿no? El contraste entre humanismo y barbarie, pues es un tema fundamental tanto de la historia y de la filosofía. Entonces, obviamente, pues nos obliga como a hablar y ampliar, obviamente, de una manera muy importante, la forma de ver. El humanismo, a final de cuentas, se basa en la creencia o del valor intrínseco de la humanidad, la dignidad humana, la razón y el progreso. Pero ciertamente, bueno, los seres humanos somos tú y aparte, ¿no? La base, ¿no? En relación a otros seres, pues. La barbarie entonces representa como la falta de civilización, la crueldad, la violencia, la falta de respeto por los derechos humanos. Y bueno, metiéndonos en todo esto, dice, bueno, ok,
Los bárbaros, pues eran y han sido los otros, los que no están aquí, los que no pertenecen al grupo. Pero igual, bueno, esta definición ya nos plantea algo más, ¿no? Nos plantea algunas características de esto que llamamos barbarie. Nuestra compañera Sandra acaba de plantear algo, ¿no? Pero estamos hablando de una situación civilizada del siglo XXI, ¿verdad? No, o sea, ¿qué pasa? Bueno, recordemos nada más, o sea, como que toda sociedad tiene y está relacionada con una cultura, los imperativos culturales que nos encontramos en cualquier sociedad, señalados por Malinowski. En tanto, lo que son los imperativos instrumentales y los imperativos integrativos, que ahí están a la vista: instrumentales, actividad económica, normas; educación política; integrativas, conocimiento, religión, arte y magia. ¿Qué nos une? Nos une aquí, por ejemplo, que estamos dedicados al psicoanálisis, ¿no? Conocimiento, una forma de referirnos a nuestro objeto de estudio, ¿no? Sin embargo, aquí el ser humano somos la única especie en la que se da la posibilidad de que un estímulo haya sido recibido desde dos enfoques diferentes. Ah, caramba, pues sí, el de la inmediatez del sujeto-objeto y posteriormente el derivado del hacer humano, recogido por la cultura o la mente de la especie. Y entonces llegamos a un punto fundamental. El modo de motivar la acción se convierte en el eje central de todo método o práctica humana. Ya no solamente estamos guiados por lo inmediato, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Esa motivación, de acuerdo con un noticia citado por Florentina Moreno, dice: es el eslabón central en el proceso de la integración que une la civilización y la personalidad. ¿Cuál es la personalidad del bárbaro? Pues la personalidad del sujeto civilizado. ¿O cómo es ese sujeto civilizado? ¿No? La motivación humana es de carácter histórico, no biológico. La diferencia entonces la tenemos entre la conciencia y la conciencia, que ya nos plantea evidentemente un a nivel diferente de cómo funcionamos, ¿no? Hablábamos de el lóbulo frontal y de un área específica, ¿sí? Que nos lleva precisamente a esa parte de ir más allá de lo inmediato. Entonces tenemos, bueno, niveles de conciencia donde, bueno, lo más elemental, pues estamos en el alertamiento, en la conciencia sensorio-motora, en la conciencia ejecutiva, que es con la que nos movemos, funcionamos y decimos: ah, pues sí, pues la hacemos, ¿no? O no la hacemos, ¿no? Y además, en los tiempos actuales, en donde todo es premura y todo tiene que funcionar rápidamente, y a ver, tienes que cumplir X, Y y Z, y además, si estás estudiando, tienes que estudiar como 500,000 páginas en una sola noche, ¿no? ¿Y a qué horas tienes tiempo de reflexionar, de conciencia reflexiva? Llegamos a eso, caramba, bueno, pues entonces, pues sí, podemos funcionar muy ejecutivamente, probablemente así como pues, como bárbaros, ¿no? Pero siguiendo, bueno, la concienciación en este caso entonces está ligada íntimamente al problema de los afectos. Justamente hablaban de esto, ¿no? Y la calificación de entre buenas o malas, introduciendo en el plano de la motivación de la conducta el aspecto moral y la significación del apercibimiento. O sea, no es solamente la percepción, sino cómo la apercibimos, cómo nos apropiamos de ella. Entonces, una forma
Yo lo planteo desde todos mis alumnos, desde pre hasta post. Si no tenemos una imagen de cómo funciona o sea, cómo estamos estructurados mentalmente, nos perdemos. Y en la base, o sea, lo más alto es la conciencia. Si la conciencia se ve elevando, pero a partir de la afectividad, ¿sí? Porque eso es lo primero y eso está biológicamente determinado desde las formaciones más elementales y dentro de la embriología. Y el pensamiento está por allá. Sí, pero se va generando, claro, desde luego, sí, las interacciones tempranas van dando imágenes, pero van dando sobre todo imágenes de memoria activa, que se va trasladando, cómo se va a ir recreando. Entonces, muchas veces nos la pasamos en la esgrima de las ideas, o nos la pasamos pensándonos o consumiendo las ideas, pero ¿tiene base afectiva o no la tiene? Aquí viene una parte de Heidegger, que en lo personal para mí es una guía fundamental para el análisis del ser. Y entre ellos habla de las habladurías, y no en mala onda, dice, las habladurías como algo que sucede, o sea, es parte de nuestro ser, es parte de nuestro ser. Y dice, el hablar, el lenguaje, ¿sí? Ha perdido o no llegó nunca a lograr la primaria relación del ser relativamente al ente del que se habla. Y muchas veces, o sea, ahora sí que se habla como perico, repite, pero nunca ha tenido la relación. Y por eso dice, no se comunica en el modo de la original apropiación de este ente, sino por el camino de transmitir y repetir. Si no lo ha vivido, o sea, ahora sí que a calzón quitado, ¿no lo has visto? No me vengas, no te creo. Lo hablado entonces por el habla, de alguna manera, al final de cuentas, pero va trazando círculos cada vez más anchos y toma un carácter de autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿No? La falta de base de esto, dice, no cierra a las habladurías la entrada a la publicidad, sino al contrario, la favorece. Son las habladurías la posibilidad de comprenderlo todo sin previa apropiación de la cosa. O sea, no lo hemos, estamos jugando con, ¿no? Así somos los humanos. Y lo dicho y transmitido sin base, llega a ser que el abrir, que está relacionado precisamente con la explicación de la exégesis del ser, precisamente con el habla. Pero entonces se convierte en lo contrario, porque lo que se habla no tiene realmente un fundamento. Se habla por hablar, se repite porque se repite. Y eso lo estamos viendo en la cotidianidad y de una manera terrible, justamente en los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? En las habladurías se cree haber alcanzado la comprensión de lo hablado en el habla. Y entonces, pues obviamente nos movemos en otra cosa. Se ha implantado en cada caso ya el estado de interpretado. Ya lo damos por sabido. Pero ¿qué es eso que damos por sabido? El dominio del público estado de interpretado, entonces, ha decidido ya incluso las posibilidades en punto a estados de ánimo. Es decir, la forma fundamental en que se deja el ser ahí afectar por el mundo, o sea, la afectividad, las emociones. El uno traza por adelantado el encontrarse, determina lo que se ve y cómo se ve.
Las habladurías en este sentido son el modo del constante desarraigo. Quieren verlo en el sentido de las palabras de Fromm, es una forma de enajenación. Punto. ¿No? ¿Qué es la manipulación mediática? La manipulación mediática se refiere a la práctica de influir en las percepciones, que no solamente es el arribo del estímulo, sino más una connotación. Y la connotación pues viene de diferentes puntos, ¿no? Percepciones, opiniones y comportamientos de las personas a través de los medios de comunicación. Entonces, esto puede involucrar la presentación sesgada de información de todos los días, la omisión de datos relevantes. Sucedió esto. Y nos pasamos a lo siguiente. La exageración de ciertos aspectos. Otra. La creación de narrativas tendenciosas o la difusión de desinformación con el fin de dirigir la opinión pública en una dirección específica. En ese mundo vivimos. Sea lo que sucede aquí, sea lo que sucede allá entre Rusia o entre los palestinos que lo están acabando o sea, como ustedes quieran, ¿no? O cómo es lo que sucede en la realidad de Cuba, o cuál es lo que está bueno, cualquiera, ¿no? Depende, ¿qué nos están presentando? Entonces, ¿qué efectos tiene esto? Pues tiene efectos obviamente en nuestra conciencia. En ese sentido, pues forman opinión, ¿no? Así se presentan, ¿no? Los programas también, ¿no? Cambio de opinión. La manipulación mediática obviamente puede influir directamente en las opiniones, en las creencias de las personas, llevándolas a adoptar puntos de vista particulares o apoyar ciertas causas. Bueno, se puede obviamente manipular cualquier cosa, ¿no? Creación de percepciones, puede modelar las percepciones de la realidad, presentando información de manera selectiva para influir en cómo se perciben ciertos eventos o temas. Eso a nivel consciente. Y pues claro, nos lo presentaron en X, Y, Z, y además de todo, lo presentó y nos lo dijo X, fulano, etcétera, ¿no? Y sobre todo va a causar reacciones emocionales. Yo no sé si ustedes frecuentemente leen o ven las cosas estas, pero muchas de ellas van directito, ¿no? A provocar reacciones emocionales inmediatas, como indignación. Eso nos lo fomentan diariamente. Miedo. Ya nos van a quitar ya se va a acabar la propiedad privada, se va a convertir esto en Venezuela, mañana se acaba el mundo. Ay, o de plano, bueno, simpatía, ¿no? También puede generarse, pero la neta, el día con día, yo no encuentro eso, o difícilmente. Todo eso, bueno, a final de cuentas, influye en el comportamiento de las personas. Pero ¿cuál también son los efectos inconscientes? Pues, ¿qué se nos mueve? Sí, una de las cosas más interesantes del psicoanálisis fue que decir, a ver, maestro, una cosa es lo que dice aquí la velita que ilumina esa parte que es consciente, pero tienes todo lo demás que está entre la penumbra y lo que no vas a ver, pero que está ahí, que forma parte de. ¿Y entonces, qué efecto tiene? Pues una creación de sesgos. Pues si me genera una emoción, pues voy a generar obviamente una conducta al respecto, ni más ni menos, ¿no? Puede contribuir obviamente a sesgos cognitivos, distorsionando la percepción de la realidad o de la realidad misma, y afecta la toma de decisiones de las personas. Pero bueno, también maneja y tiene una manipulación de creencias subconscientes.
puede influir en las creencias, obviamente, que tenemos de una persona de manera sutil, modelando la visión del mundo sin que sean plenamente conscientes de ello. Realmente, ¿cuál es la realidad que viven X, Y o Z si no hemos estado ahí? Lo que nos imaginamos o la que nos van presentando, ¿no? ¿Qué vamos haciendo también? Y a nivel inconsciente también se van formando patrones de pensamiento, ¿no? Puede establecer entonces patrones de pensamiento, comportamiento que se interiorizan o internalizan con el tiempo. Si tú repite y repite y repite y repite y repite y repite, pues te va a llegar, o sea, va a llegar, ¿no? O sea, justamente eso va creando un patrón, ¿no? Y eso obviamente va a influir en que las personas, cómo van a procesar la información y cómo se ve el mundo. Entonces es importante obviamente que los individuos, los sujetos, sean conscientes de la posibilidad de manipulación mediática y desarrollen habilidades críticas para evaluar la información de manera objetiva. Pues quizás una de nuestras labores, ¿no? Si nos salimos obviamente del consultorio, claro, ¿no? Y así como lo hizo el doctor, eh, ah, analista, pues, para estar en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, pues esta es la parte de la carta que dice la política, ¿no? Dice la política siempre tiene dos caras, ¿no? Dice, pero bueno, la buena política es ver efectivamente por el bien de los demás, no por el bien nada más propio. Pero bueno, ok. En conclusión, entonces, ¿qué tenemos con esto? Con estas reflexiones que me suscitó este evento. Bueno, por un lado, el humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética. Entonces, obviamente están implicados valores, ¿no? Que afirma que los seres humanos tienen derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas, ¿sí? Claro, de esa conciencia ética tenemos una conciencia autoritaria o una conciencia democrática, que se va a manifestar diferente, ¿no? Es que tenemos un autoritario. ¿Realmente sabes quién es autoritario? ¿Cómo es un sujeto autoritario? O nomás lo repites. Es sinónimo en este caso humanismo de construcción de una sociedad más humana a través de una ética basada precisamente en valores humanos y otros valores naturales en el espíritu de la razón y la libre investigación a través de las capacidades humanas. Quizá justamente el centro de estudios que de alguna manera dicen, bueno, pues échate, ¿no? Pues sí, necesitamos orientarnos a esto actualizado en todas las enseñanzas de Fromm, pero revisándolas y actualizándolas al momento actual, ¿no? Pero el humanismo en este sentido no es teísta y no acepta opiniones sobrenaturales de la realidad. Efectivamente, también el Zen no es teísta ni nos impone una cierta ideología. No, es abrir conciencia. Por eso fue muy interesante precisamente la adopción de esto por el doctor Fromm y su enseñanza, ¿no? ¿Cuáles son los valores fundamentales que nos podemos encontrar a través de todas las culturas y religiones? Sobre la siguiente pregunta, digo, porque si no, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que se va a fomentar o qué es lo que se tiene que investigar o qué es lo con lo que se tiene que trabajar? Pues hay valores que son compartidos y valorados en todo el mundo, tales como el amor y la compasión. Ay, pobrecito, no, no, no. Compasión es acompañarte, ¿sí? Ser realmente partícipe contigo, ¿no? Te voy a acompañar en el momento de tu muerte. Promoviendo empatía y bondad hacia los demás, respeto, respeto.
por los demás, por la naturaleza y por uno mismo, ¿no? Ay, bueno, sí, a ver, se fomenta, no se fomenta, a ver qué onda. Honestidad y verdad. Ya decía un cantautor, Luis Eduardo Aute, en una de sus canciones, sí, pero para el siglo XXI la mentira va a ser la rey. Híjole, y ahorita pues, lo estamos atestiguando, en lo que nos movemos, ¿no? Lo que se mueve alrededor, ¿no? La honestidad, la integridad y la búsqueda de la verdad. ¿Y cómo lo vamos a ver o cómo lo vamos a denotar? Caramba. Justicia y equidad. Promoción de la justicia, la equidad y la igualdad de derechos, ¿no? Ya se me acabó el tiempo. Ya. No, ya, yo voy a acabar, ya. Paz y armonía, solidaridad y ayuda mutua. Son los principios fundamentales del humanismo que podemos encontrar en cualquier religión y en cualquier cultura. Entonces, estos valores reflejan obviamente la aspiración de la humanidad por una convivencia pacífica, respetuosa y armoniosa, independientemente de las diferencias culturales o religiosas. Reconocer, promover estos valores humanos puede ser un punto de partida precisamente para fomentar la comprensión intercultural y la paz en un mundo diverso y quizá precisamente abrir nuestra conciencia. Muchas gracias. Ya terminé. Ya se acabó.